Creció aislada del mundo, sin saber lo que era el amor, el deseo o la mentira. Cuando Violeta Ibáñez llega a Madrid, solo busca un nuevo comienzo, pero un error cambia su destino y la pone en el camino de un hombre que no cree en los sentimientos, solo en contratos. Lo que empieza como una confusión despierta algo que ninguno de los dos esperaba. Prepárate para una historia donde el corazón no sigue reglas, y el amor nace donde menos se imagina. El autobús se detuvo con un suspiro metálico en la estación de Madrid, y Violeta Ibáñez sintió que su corazón latía tan fuerte que podría salirse de su pecho. A los 23 años, aquella era la primera vez que abandonaba los muros protectores del convento de Santa Teresa, en las montañas de Galicia, donde había vivido desde los 7 años. Sus dedos temblorosos se aferraron al pequeño bolso de tela que contenía todas sus pertenencias, algunas mudas de ropa sencilla, un rosario de madera que le había regalado la Madre Superiora, y la carta de recomendación para el puesto de auxiliar de enseñanza en Segovia. El papel estaba ya desgastado de tanto doblarlo y desdoblarlo, como si fuera un talismán que la protegiera de la inmensidad del mundo exterior. Violeta bajó del autobús con pasos inseguros, sus ojos color miel recorriendo el bullicio de la estación. Nunca había visto tantas personas juntas, tantos ruidos, tantos colores. Su falda larga de color beige y su blusa blanca de algodón la hacían parecer una flor silvestre perdida en un jardín de artificios. Su cabello castaño claro, recogido en una trenza simple, brillaba bajo las luces fluorescentes de la terminal. «Disculpe, señorita», dijo una voz detrás de ella. ¿Es usted la señorita que esperamos? Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Violeta se volvió y encontró a un hombre elegante, vestido con un traje oscuro impecable. Su expresión era seria pero cortés, y sus ojos la examinaban con una mezcla de alivio y prisa. «Yo no estoy segura», murmuró ella, su voz apenas audible por encima del ruido de la estación. «Estoy buscando el autobús hacia Segovia». «Perfecto, señorita. Soy Miguel, el conductor del señor Saavedra. Ha habido un cambio de planes. El señor la está esperando en la finca». Violeta parpadeó, confundida. No recordaba haber mencionado ningún señor Saavedra en su carta a la escuela, pero quizás era parte del protocolo. Tal vez el director de la institución había enviado a alguien para recogerla. Su inexperiencia en el mundo real la hacía dudar de su propio juicio. «¿Está seguro?», preguntó con timidez. «Yo solo tengo que llegar a la escuela de Segovia». «Sí, señorita, todo está arreglado. Permítame ayudarla con su equipaje». Miguel tomó su modesto bolso con una delicadeza que la sorprendió y la guió hacia la salida. Violeta lo siguió sintiendo que cada paso la alejaba más de la seguridad que había conocido toda su vida. El aire de Madrid era denso y cálido, muy diferente al fresco de las montañas gallegas. El automóvil que la esperaba era de un negro brillante, más lujoso que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Violeta se deslizó en el asiento de cuero, sus manos temblando ligeramente mientras se ajustaba el cinturón. A través de la ventanilla veía desfilar paisajes que jamás había imaginado. Edificios altísimos, avenidas anchas llenas de luces y movimiento, y poco a poco, conforme se alejaban del centro de la ciudad, extensos campos que se perdían en el horizonte. «¿Cuánto falta para llegar?», preguntó con voz pequeña. «Unos 40 minutos, señorita. La finca está en las afueras». Violeta asintió y cerró los ojos, tratando de calmar los nervios que la consumían. Había rezado tanto por este momento, por la oportunidad de salir al mundo y encontrar su lugar en él. Pero ahora que estaba aquí, se sentía como una niña perdida en un cuento de hadas del que no conocía el final. El paisaje cambió gradualmente. Los edificios dieron paso a colinas suaves cubiertas de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, y por primera vez desde que había subido al autobús esa mañana, Violeta sintió un destello de paz. Cuando el automóvil se detuvo frente a unas imponentes puertas de hierro forjado, Violeta contuvo el aliento. Más allá de las puertas se alzaba una mansión de piedra clara,
con torres elegantes y ventanales que brillaban como joyas bajo la luz del crepúsculo. Los jardines eran perfectos, como salidos de un sueño, con senderos de grava que serpenteaban entre rosales y fuentes de mármol. «Hemos llegado, señorita». Violeta bajó del automóvil con las piernas temblorosas. El aire olía a lavanda y a tierra húmeda, un aroma que la tranquilizó ligeramente. Pero su corazón se aceleró cuando las puertas principales de la mansión se abrieron y apareció una figura masculina en el umbral. Elías Saavedra tenía 35 años, pero su presencia imponía como si fuera mucho mayor. Alto, de hombros anchos y porte aristocrático, vestía una camisa blanca que contrastaba con su piel ligeramente bronceada. Sus ojos oscuros, casi negros, la examinaron con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su mandíbula marcada sugería un hombre acostumbrado a obtener lo que quería. Cuando sus miradas se encontraron, Violeta sintió algo extraño en el estómago, como si 1000 mariposas hubieran despertado de golpe. Él, por su parte, frunció ligeramente el ceño, como si algo no fuera exactamente lo que esperaba. «Señorita», dijo con voz profunda y controlada, acercándose con pasos seguros. «Bienvenida». Elías observó a la joven que tenía frente a él y sintió una extraña mezcla de alivio y desconcierto. No era exactamente lo que había esperado cuando contrató los servicios de aquella agencia discreta. La había imaginado más experimentada, más mundana. Pero había algo en la forma en que ella lo miraba, con esos ojos color miel llenos de pureza e inocencia, que lo desarmaraba por completo. «Gracias», murmuró Violeta, haciendo una pequeña reverencia como le habían enseñado las monjas. «Aunque debo confesarle que estoy un poco confundida. Yo esperaba ir directamente a la escuela en Segovia». Elías intercambió una mirada rápida con Miguel, quien se encogió de hombros ligeramente. Había habido un malentendido, eso era evidente. Pero mientras observaba a aquella criatura delicada, con su ropa sencilla y su trenza perfecta, una idea comenzó a formarse en su mente. Quizás aquel error del destino era exactamente lo que necesitaba. «Por favor, pase», dijo haciendo un gesto hacia el interior de la mansión. «Podemos resolver cualquier confusión adentro». Violeta lo siguió por un vestíbulo que la dejó sin aliento. Los techos eran altísimos, decorados con frescos que parecían transportarla a otra época. Candelabros de cristal colgaban como estrellas capturadas, y el suelo de mármol reflejaba sus pasos tímidos. Todo era demasiado grandioso, demasiado perfecto, como si hubiera entrado en uno de los cuentos que solía leer en la biblioteca del convento. Elías la guió hasta una sala espaciosa donde un fuego crepitaba suavemente en una chimenea de piedra tallada. Las paredes estaban cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, y Violeta sintió que por primera vez desde que había llegado estaba en un lugar familiar. Los libros siempre habían sido sus compañeros más fieles. «Siéntese, por favor», dijo él señalando un sillón de cuero cerca de la chimenea. «¿Le gustaría tomar algo? ¿Té? ¿Café?» «Té, por favor», respondió ella con voz suave, acomodándose en el borde del sillón como si temiera ensuciarlo. Elías sirvió 2 tazas de una tetera de porcelana que había sobre una mesa auxiliar. Sus movimientos eran elegantes y seguros, pero Violeta notó que sus ojos no dejaban de estudiarla, como si tratara de resolver un enigma. «Antes que nada», comenzó él entregándole la taza, «debo preguntarle, ¿cuál es exactamente su situación? ¿De dónde viene?» Violeta sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Algo en su tono le decía que había una confusión mayor de la que había imaginado inicialmente. «Vengo del convento de Santa Teresa en Galicia», explicó, sus dedos temblando ligeramente alrededor de la delicada taza. «Las hermanas me criaron allí desde que tenía 7 años, después de que mis padres...» Su voz se quebró ligeramente. «Después del accidente. Acabo de conseguir un trabajo como auxiliar de enseñanza en una escuela en Segovia. Iba camino hacia allá cuando su conductor me recogió en la estación». Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros intensificándose. Había una vulnerabilidad en la forma en que ella hablaba, una honestidad que lo golpeó como una ola inesperada.
No había artificio en ella, no había juegos ni cálculos, era simplemente real. ¿Un convento?, repitió él, su voz más suave de lo habitual. ¿Ha vivido allí toda su vida? Desde los 7 años, confirmó ella bajando la mirada. Nunca he estado en el mundo exterior. Esta es la primera vez que salgo sola, por eso estoy tan nerviosa. Un silencio se instaló entre ellos cargado de implicaciones que Violeta no podía comprender del todo. Elías se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonando suavemente en el suelo de madera pulida. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando posibilidades, riesgos, oportunidades. «Señorita», comenzó deteniéndose frente a la ventana que daba a los viñedos, «¿cuál es su nombre completo?» «Violeta Ibáñez», respondió ella sorprendida por la pregunta. «Violeta», repitió él como saboreando el nombre. «Es hermoso y muy apropiado». Ella no entendía por qué, pero la forma en que él pronunciaba su nombre le provocaba una sensación extraña en el estómago. Era como si nadie lo hubiera dicho nunca de esa manera, con esa intensidad, con esa atención. Elías se volvió hacia ella, y cuando sus ojos se encontraron, Violeta sintió que el aire de la habitación se volvía más denso. Había algo en su mirada que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo, pero al mismo tiempo, como si fuera completamente transparente para él. «Violeta, tengo que contarle algo», dijo él, acercándose lentamente. «Ha habido un malentendido, un error. Usted no fue recogida para ir a la escuela en Segovia». El corazón de Violeta se detuvo por un momento. Su taza tembló en sus manos. ¿Qué quiere decir? Mi conductor la confundió con otra persona, con alguien que yo esperaba, alguien que... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Alguien que iba a ayudarme con un asunto personal muy importante. Violeta se puso de pie abruptamente, casi derramando el té. Entonces, debo irme inmediatamente. Perdone las molestias, señor Saavedra. No quería causarle ningún inconveniente. Espere, dijo él alzando una mano. No es tan simple. Ya es muy tarde, y Segovia está a 2 horas de aquí. Además... Se acercó un paso más, y Violeta pudo percibir el aroma de su colonia, algo masculino y envolvente que la mareó ligeramente. Quizás este error del destino es exactamente lo que ambos necesitamos. «No entiendo», murmuró ella, sus ojos color miel llenos de confusión. Elías estudió su rostro por un momento más. Había una pureza en ella que era casi sobrenatural en su mundo de engaños y conveniencias. Y quizás, justamente por eso, ella era perfecta para lo que él necesitaba. «Siéntese, Violeta», dijo con voz suave pero firme. «Tengo una propuesta que hacerle, una propuesta que podría cambiar su vida y la mía». Violeta se sentó lentamente, sus manos temblando, mientras dejaba la taza sobre la mesa. Los ojos de Elías la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente a su alma. Había algo en su mirada que la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó con voz apenas audible, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Elías se acercó y se sentó en el sillón frente a ella, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Su cercanía hizo que Violeta percibiera cada detalle de su rostro, la línea perfecta de su mandíbula, las pequeñas arrugas que se formaban en las comisuras de sus ojos, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente cuando pensaba. «Necesito que alguien se haga pasar por mi prometida», dijo directamente sin rodeos. «Durante 3 meses. Es una situación complicada que involucra asuntos familiares y de herencia». Violeta parpadeó varias veces, como si las palabras no llegaran correctamente a su mente. «¿Prometida?», repitió, su voz subiendo una octava. «Pero yo no sé nada sobre esas cosas. Nunca he estado con un hombre. Nunca he tenido un novio. Ni siquiera he sido besada». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas, y su rostro se encendió en un rojo intenso. Elías sintió algo extraño en el pecho al escuchar esa confesión. En su mundo, conocía mujeres sofisticadas, experimentadas, que jugaban con las palabras y las emociones
como si fueran cartas en una partida de póker, pero aquella criatura delicada acababa de entregarle la verdad más pura sin siquiera intentar impresionarlo. «Precisamente por eso eres perfecta», murmuró él, su voz más ronca de lo habitual. «No hay artificio en ti, Violeta. No hay mentiras. Y eso es exactamente lo que necesito». Ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «No entiendo. ¿Por qué necesita fingir? ¿Por qué no puede simplemente encontrar a alguien de verdad?» Elías se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos metidas en los bolsillos. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de los cristales, creando un halo alrededor de su figura imponente. «Mi abuelo», comenzó, su voz cargada de una tristeza que Violeta no esperaba. Era un hombre muy tradicional. Cuando murió dejó una cláusula en su testamento. «Para recibir la herencia familiar, debo estar casado o comprometido antes de mis 36 años. Me quedan exactamente 3 meses». «¿Y por qué no se casa de verdad?», preguntó ella inocentemente. Elías se volvió hacia ella, y por un momento Violeta vio algo quebrado en sus ojos. «Porque ya lo intenté una vez, y me demostraron que el amor es solo una ilusión que la gente usa para obtener lo que quiere». El dolor en su voz hizo que algo se retorciera en el pecho de Violeta. Sin pensar, se levantó y se acercó a él, sus pasos suaves sobre la alfombra persa. «Lo siento», murmuró. «No debería haber preguntado». Elías la miró entonces, realmente la miró, y sintió como si algo dentro de él se desplazara. Ella estaba tan cerca que podía ver las pecas doradas que salpicaban su nariz, el temblor casi imperceptible de sus labios, la forma en que sus pestañas oscuras enmarcaban esos ojos color miel que parecían reflejar toda la luz de la habitación. «¿Y tú, Violeta?», preguntó suavemente. «¿Qué es lo que quieres de la vida?». Ella bajó la mirada, sus mejillas sonrojándose nuevamente. «Yo solo quiero encontrar mi lugar en el mundo. En el convento siempre supe cuál era mi propósito: rezar, estudiar, ayudar, pero aquí afuera me siento perdida, como si fuera un pájaro que nunca aprendió a volar». Elías extendió su mano y con una delicadeza que la sorprendió, rozó su mejilla con los nudillos. Violeta sintió una descarga eléctrica recorrer todo su cuerpo al contacto. «Puedo enseñarte a volar», murmuró él. «Puedo darte todo lo que necesites, ropa, joyas, educación. Puedes aprender sobre el mundo, sobre la vida, sobre ti misma. Solo necesito que por 3 meses, cuando estemos en público, actúes como si fueras la mujer que amo». El corazón de Violeta se detuvo por completo. «¿Y qué esperaría de mí exactamente?». «Aparecer a mi lado en eventos sociales, algunas cenas familiares, tal vez algún viaje corto. Nada más». Hizo una pausa, sus ojos oscuros clavándose en los de ella. «Sin contacto físico más allá de lo necesario para la apariencia, sin besos, sin caricias, solo actuación». Violeta sintió una extraña punzada de desilusión al escuchar esas palabras, aunque no entendía por qué. «¿Y después de los 3 meses? Después serás libre. Te daré suficiente dinero para que puedas elegir tu propio camino. Podrás ir a cualquier universidad, viajar, hacer lo que desees. O si prefieres, te ayudo a conseguir el trabajo en Segovia y nunca más nos volveremos a ver». Violeta se alejó un paso, necesitando distancia para pensar claramente. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La propuesta era descabellada, imposible, completamente fuera de todo lo que había conocido en su vida. Pero al mismo tiempo, había algo en la forma en que él la miraba, en el temblor casi imperceptible de su voz cuando hablaba, que le decía que había más en todo aquello de lo que él estaba admitiendo. «No tengo documentos apropiados», murmuró. «No tengo experiencia en el mundo social. No sabría cómo comportarme». «Yo me encargaré de todo», dijo él acercándose nuevamente. «Tengo contactos que pueden arreglar los papeles, y te enseñaré todo lo que necesites saber». Violeta lo miró a los ojos, buscando alguna señal de que aquello era una broma cruel o un sueño extraño del que pronto despertaría. Pero todo lo que vio fue sinceridad y algo más profundo que no sabía interpretar. «¿Por qué yo?», susurró. «¿Por qué no busca a alguien con experiencia?».
Elías sonrió entonces, y fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. Porque, Violeta Ibáñez, eres la primera persona en años que me mira y no ve mi dinero, ni mi poder, ni lo que puedo darle. Me miras como si fuera simplemente un hombre, y eso es algo que no se puede fingir. Violeta pasó la noche en una habitación que parecía sacada de un palacio. La cama con dosel estaba cubierta de seda color marfil, y las ventanas daban directamente a los viñedos que se extendían hasta el horizonte. Había intentado dormir, pero su mente no podía dejar de dar vueltas a la proposición de Elías. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, la forma en que sus ojos se habían suavizado cuando ella le había contado sobre su vida en el convento, la delicadeza con que había rozado su mejilla, la sonrisa que había transformado completamente su expresión severa. Había algo en él que despertaba sensaciones que nunca había experimentado, un hormigueo extraño en el estómago que la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio. A las 6 de la mañana, se levantó y se vistió con su ropa sencilla. Necesitaba aire fresco para pensar con claridad. Encontró una puerta que daba al jardín y salió silenciosamente, sus pies descalzos hundiéndose en la hierba húmeda por el rocío. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, y el aire olía a lavanda y a tierra fértil. Por primera vez desde que había llegado, Violeta se sintió en paz. Caminó entre los rosales, deteniéndose a observar las flores que apenas comenzaban a abrirse. ¿No pudiste dormir? La voz profunda la sobresaltó. Se volvió y encontró a Elías caminando hacia ella, vestido casualmente con unos pantalones oscuros y una camisa blanca que tenía los primeros botones desabrochados. Sus cabellos estaban ligeramente despeinados, como si él también hubiera pasado una noche inquieta, y había una vulnerabilidad en su expresión que la luz del amanecer hacía más evidente. «Los jardines son hermosos», murmuró ella, desviando la mirada porque su cercanía la ponía nerviosa. «En el convento teníamos un huerto, pero nada como esto». Elías se acercó hasta quedar a su lado, sus ojos recorriendo el perfil delicado de Violeta. Había algo en la forma en que la luz matutina acariciaba su rostro que lo dejaba sin aliento. Su piel parecía porcelana, y su cabello suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros. «¿Has tomado una decisión?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Violeta se volvió hacia él, y cuando sus ojos se encontraron, Elías sintió como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Había una determinación nueva en su mirada, mezclada con una vulnerabilidad que lo desarmó completamente. «Acepto», susurró, «pero tengo condiciones». Elías levantó una ceja, intrigado. En su mundo de negocios, estaba acostumbrado a las negociaciones, pero viniendo de aquella criatura inocente, la palabra condiciones sonaba casi adorable. «Te escucho. Quiero que me enseñes sobre el mundo», dijo, su voz ganando fuerza. «No solo sobre comportamiento social, sino sobre todo. Quiero leer libros que nunca tuve permitido leer. Quiero aprender sobre arte, sobre historia, sobre la vida más allá de las oraciones y los sermones». Elías sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Por supuesto. ¿Algo más? Quiero que seas honesto conmigo», continuó ella, sus mejillas sonrojándose ligeramente. «Si en algún momento sientes que no puedo hacer esto, que no soy lo que necesitas, quiero que me lo digas. No quiero ser una carga». La expresión de Elías se suavizó, se acercó un paso más, tanto que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Violeta, mírame», murmuró, y cuando ella obedeció, él continuó. «Tú no podrías ser una carga ni aunque lo intentaras. Eres perfecta para esto». El corazón de Violeta se aceleró ante la intensidad de su mirada. Había algo en la forma en que él la miraba que la hacía sentir hermosa, valiosa, deseada de una manera que nunca había experimentado. «Entonces, tenemos un acuerdo», dijo ella, extendiendo su mano pequeña. Elías la tomó, y el contacto envió una descarga eléctrica por todo el brazo de Violeta. Sus manos eran fuertes, cálidas, y cuando él entrelazó sus dedos con los de ella, sintió como si algo dentro de ella despertara. «Tenemos un acuerdo», confirmó él, pero no soltó su mano.
Se quedaron así por un momento, en el jardín bañado por la luz dorada del amanecer, con sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo de manera descompasada. Violeta se preguntó si él podía sentir los temblores que recorrían su cuerpo, si podía ver el efecto que tenía sobre ella. «¿Cuándo empezamos?», preguntó tratando de sonar más segura de lo que se sentía. «Hoy mismo», respondió Elías. «Primero necesitas ropa apropiada. Tengo una estilista que vendrá esta tarde. Y esta noche tenemos nuestra primera aparición pública. Una cena en casa de mi primo Rafael. Será una introducción suave a lo que nos espera». Violeta sintió que su estómago se contraía de nervios. «¿Qué tal si hago algo mal? ¿Qué tal si alguien se da cuenta de que estoy fingiendo?». Elías soltó su mano solo para levantar la suya hacia su rostro, ahuecando su mejilla con una ternura que la sorprendió. «No vas a hacer nada mal», murmuró, su pulgar acariciando suavemente su pómulo. «Solo tienes que ser tú misma. Tu naturalidad, tu dulzura. Eso es lo que va a convencer a todos». Violeta cerró los ojos por un momento, perdida en la sensación de su caricia. Era la primera vez que un hombre la tocaba de esa manera, con esa delicadeza, esa reverencia casi. Cuando abrió los ojos, encontró que él la estaba observando con una expresión que no supo interpretar. «Elías», susurró, «¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te lastimó tanto?». Por un momento, la máscara de control de Elías se resquebrajó. Violeta vio dolor en sus ojos, una herida profunda que todavía sangraba. «Se llamaba Bianca», murmuró él, bajando la mano pero sin alejarse. «Estuvimos comprometidos durante 2 años. El día de la boda me dejó plantado en el altar por un hombre más rico. Después me enteré de que todo había sido una actuación. Cada sonrisa, cada te amo, cada promesa, todo era mentira». Violeta sintió una punzada de dolor en el pecho, como si el sufrimiento de él fuera propio. «Lo siento tanto», murmuró sin poder evitar acercar su mano a su brazo en un gesto de consuelo. Elías miró su mano pequeña sobre su antebrazo y sintió algo que creía perdido para siempre. La sensación de que alguien realmente se preocupaba por él, sin segundas intenciones. «Por eso necesito que esto sea solo actuación, Violeta», dijo, su voz ronca. No puedo permitirme volver a creer en algo que no es real». Violeta asintió, aunque una parte de ella se preguntaba si lo que estaba comenzando a sentir por él era simplemente admiración o algo mucho más peligroso. La estilista llegó a las 3 de la tarde con un séquito de asistentes y maletas que parecían contener el guardarropa de una princesa. Violeta observó desde la ventana de su habitación cómo descargaban vestido tras vestido, cajas de zapatos y estuches de joyas que brillaban incluso bajo la luz del día. «Señorita Violeta», dijo Carmen, la estilista, una mujer elegante de mediana edad con ojos críticos pero amables, «el señor Saavedra me ha dado instrucciones muy específicas. Necesita verse sofisticada pero natural, elegante pero no ostentosa». Durante las siguientes 2 horas, Violeta se sintió como una muñeca siendo vestida y desvestida. Probó vestidos de seda, de encaje, de gasa, en colores que nunca había imaginado sobre su piel. Algunos la hacían parecer una niña jugando a disfrazarse. Otros la transformaban en una mujer que no reconocía. Finalmente, Carmen sostuvo un vestido que hizo que Violeta contuviera el aliento. Era de un color verde esmeralda profundo, con un corte elegante que abrazaba sus curvas suavemente sin ser provocativo. La tela era suave como el agua y caía como una cascada hasta sus rodillas. Murmuró Carmen con satisfacción. «Este es perfecto». Cuando Violeta se lo puso y se miró al espejo, no podía creer que la mujer que la miraba de vuelta fuera ella. El color resaltaba el dorado de sus ojos y el castaño de su cabello, y el corte favorecía su figura delicada de una manera que nunca había experimentado. Carmen le enseñó a caminar con tacones, a sentarse con elegancia, a sostener una copa de vino sin derramarla. Cada lección era un mundo nuevo para Violeta, que absorbía todo como una esponja sedienta. «Recuerde», le dijo Carmen mientras le aplicaba un maquillaje sutil, «usted no necesita actuar como una mujer sofisticada. Solo necesita ser la mujer que ya es,
pero con más confianza. A las 7 en punto, Violeta bajó las escaleras principales. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al pasamanos, y su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escucharía por toda la mansión. Elías la esperaba en el vestíbulo, vestido con un traje negro que lo hacía parecer aún más imponente de lo habitual. Cuando la vio descender, se quedó completamente inmóvil. La transformación era completa, pero no era solo la ropa o el maquillaje. Era la forma en que ella llevaba la cabeza alta, la gracia natural con que se movía, la luz que irradiaba desde dentro. Era Violeta, pero una versión de sí misma que él sospechaba que siempre había estado ahí, esperando ser descubierta. «Estás...» comenzó él, pero las palabras se perdieron en su garganta. «¿Está bien?», preguntó ella nerviosamente, deteniéndose a unos pasos de él. «¿Es demasiado?». Carmen dijo que... «Estás perfecta», logró decir finalmente, su voz más ronca de lo habitual. «Completamente perfecta». Se acercó a ella y por un momento Violeta pensó que iba a tocar su rostro como había hecho esa mañana en el jardín. Pero él se controló, manteniendo una distancia respetuosa, aunque sus ojos la devoraban con una intensidad que la hacía temblar. «¿Lista?», preguntó, ofreciéndole su brazo. Violeta asintió, entrelazando su brazo con el de él. El contacto, incluso a través de la tela, enviaba ondas de calor por todo su cuerpo. El viaje hasta la casa de Rafael Saavedra fue silencioso, pero cargado de tensión. Elías le había explicado los aspectos básicos. Rafael era su primo mayor, un hombre tradicionalista que siempre había desaprobado el estilo de vida soltero de Elías. Estarían también su esposa, Isabel, y algunos amigos íntimos de la familia. «Solo recuerda», murmuró Elías mientras se acercaban a la elegante mansión iluminada. «Estamos perdidamente enamorados. Nos conocimos hace 3 meses y fue amor a primera vista». «¿Y cómo nos conocimos exactamente?», preguntó ella tratando de calmar sus nervios. Elías la miró y por un momento algo sincero y vulnerable cruzó por sus ojos. «En una librería», dijo suavemente. «Estabas leyendo poesía y yo no pude resistirme a preguntarte sobre el libro». Violeta sintió algo cálido expandirse en su pecho. La historia sonaba tan real, tan apropiada para quienes eran realmente. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar, y un hombre alto y distinguido los recibió con una sonrisa amplia. «Elías, y esta debe ser la famosa Violeta de la que tanto hemos oído hablar». «Rafael», respondió Elías, su voz tomando un tono más cálido. «Te presento a Violeta, mi prometida». El corazón de Violeta se saltó un latido al escuchar esas palabras, incluso sabiendo que eran parte de la actuación. Había algo en la forma en que Elías las había pronunciado que sonaba demasiado real, demasiado deseado. «Es un placer conocerte, Violeta», dijo Rafael tomando su mano y besándola galantemente. «Debo decir que mi primo tiene un gusto exquisito». «Gracias», murmuró ella, sonrojándose naturalmente. Mientras entraban al salón, Elías puso su mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y protector que envió escalofríos por toda la columna de Violeta. Ella se acercó instintivamente a él, y cuando él la miró sorprendido por su reacción, sus ojos se encontraron por un momento que se sintió eterno. «Todo bien», susurró él, inclinándose hacia su oído. Su aliento cálido contra su piel hizo que Violeta sintiera como si sus rodillas fueran a ceder. «Sí», logró responder. «Solo no esperaba que se sintiera tan real». Elías la estudió por un momento, algo indefinible brillando en sus ojos oscuros. «Para que funcione», murmuró su voz tan baja que solo ella podía escucharlo, «tiene que sentirse real». Pero mientras se adentraban en el salón lleno de invitados elegantes, ambos se preguntaron si las líneas entre la actuación y la realidad ya habían comenzado a difuminarse más de lo que habían planeado. La cena transcurría mejor de lo que Violeta había esperado. Isabel, la esposa de Rafael, resultó ser una mujer cálida que la hizo sentir bienvenida inmediatamente. Los otros invitados, 2 parejas amigas de la familia, eran amables y curiosos, pero no intimidantes. Violeta se las había arreglado para responder a sus preguntas sobre su supuesto noviazgo con naturalidad, y cada vez que se sentía nerviosa,
Elías parecía percibirlo inmediatamente. Una caricia sutil en su mano, una mirada de aliento, su voz grave pronunciando su nombre con ternura. Cada gesto parecía real, tan convincente, que ella misma comenzaba a creer en la historia que estaban contando. «Cuéntanos, Violeta», dijo Isabel mientras servían el postre. «¿Cómo fue que este soltero empedernido finalmente cayó rendido a tus pies?» Violeta sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero antes de que pudiera responder, Elías habló. «En realidad», dijo su voz suave pero llena de una convicción que hizo que el corazón de Violeta se acelerara, «fui yo quien cayó desde el primer momento». Todos los ojos se volvieron hacia él, intrigados. Elías miró directamente a Violeta, y había algo en sus ojos que la hizo olvidar por completo que estaban actuando. «Estaba en esa pequeña librería en el centro de Madrid», continuó, sin apartar la mirada de ella, «y la vi sentada en un rincón, completamente absorta en un libro de poesía. Tenía esta expresión de concentración tan pura, tan genuina. No pude evitarlo. Tuve que acercarme». «¿Y qué le dijiste?», preguntó una de las invitadas, completamente cautivada por la historia. Elías sonrió, una sonrisa que parecía solo para Violeta. «Le pregunté si el libro era tan interesante como para hacer que ignorara completamente el mundo a su alrededor. Y ella levantó esos ojos dorados y me dijo». Se detuvo, esperando que ella continuara. Violeta sintió que todos la miraban expectantes, pero los únicos ojos que realmente importaban eran los de Elías. «Le dije que los mejores libros eran aquellos que te hacían olvidar que existía algo más allá de sus páginas», murmuró, su voz apenas audible, «pero que tal vez había excepciones». El silencio que siguió estaba cargado de una tensión que cortaba el aire. Isabel suspiró románticamente y Rafael sonrió con aprobación. «Y ahí fue cuando supe», dijo Elías, su voz ronca, «que había encontrado mi excepción». Violeta sintió que su respiración se entrecortaba. La forma en que él la miraba, la intensidad de sus palabras, todo parecía demasiado real para ser una simple actuación. ¿O acaso ella estaba proyectando sus propios sentimientos confusos en la situación? «Es hermoso», dijo Isabel, llevándose una mano al corazón. «Es como un cuento de hadas». El resto de la velada pasó en una nebulosa para Violeta. Participó en las conversaciones, rió en los momentos apropiados, permitió que Elías la tomara de la mano y que acariciara su brazo con gestos aparentemente casuales, pero su mente estaba en otra parte, analizando cada mirada, cada palabra, cada contacto. Cuando finalmente se despidieron y subieron al automóvil, un silencio tenso se instaló entre ellos. Miguel conducía en silencio, y la partición de cristal los aislaba, creando una intimidad que Violeta no había anticipado. «Lo hiciste muy bien», murmuró Elías finalmente, su voz baja en la penumbra del vehículo. «Eres una actriz natural». «¿Actuación?», repitió ella, volviéndose hacia él. «¿Todo lo que dijiste ahí dentro era actuación?». Elías la miró, y en la luz tenue de las farolas que pasaban, Violeta pudo ver algo conflictivo en su expresión. «Por supuesto», respondió, pero su voz sonaba forzada. «¿Qué más podría ser?». Violeta sintió una punzada de desilusión que la sorprendió por su intensidad. Se volvió hacia la ventanilla, tratando de ocultar las lágrimas que amenazaban con asomar. «Claro», murmuró, «solo actuación». Elías observó su perfil en el reflejo del cristal y sintió algo retorcerse en su pecho. Había algo en la forma en que ella había dicho esas palabras, una tristeza que lo desarmar completamente. Sin pensar, extendió su mano hacia ella. «Violeta». Ella se apartó suavemente antes de que pudiera tocarla. «Está bien, Elías. Entiendo las reglas. Solo necesito acostumbrarme a la diferencia entre lo que se siente real y lo que realmente es real». El resto del viaje transcurrió en silencio, pero Elías no podía apartar la mirada de ella. Había algo en sus palabras que lo inquietaba, una honestidad que cortaba demasiado profundo, porque la verdad era que, durante esa cena, especialmente cuando había hablado sobre conocerla en la librería, no había sentido como si estuviera actuando en absoluto. Había sentido como si estuviera contando la historia de cómo había querido conocerla
desde el momento en que la vio bajar de aquel autobús. Cuando llegaron a la mansión, Violeta se dirigió rápidamente hacia las escaleras. «Buenas noches, Elías», dijo sin volverse. «Gracias por esta noche». «Violeta, espera», la llamó él, pero ella ya había desaparecido por las escaleras. Elías se quedó solo en el vestíbulo, con la sensación de que algo importante acababa de escaparse entre sus dedos. Por primera vez en años, se cuestionó si mantener las líneas claramente definidas entre la realidad y la ficción era realmente lo que quería. Arriba, en su habitación, Violeta se sentó frente al espejo y se quitó lentamente los pendientes que Carmen había elegido para ella. En el reflejo, vio a una mujer que no reconocía completamente. Elegante, sofisticada, hermosa. Pero más que eso, vio a una mujer que se estaba enamorando de un hombre que había dejado muy claro que los sentimientos no tenían lugar en su acuerdo. Y eso, se dio cuenta con una claridad dolorosa, iba a ser mucho más difícil de manejar de lo que había imaginado. Los días siguientes establecieron una rutina extraña, pero cómoda entre Elías y Violeta. Por las mañanas, él trabajaba en su estudio mientras ella exploraba la extensa biblioteca de la mansión, perdida entre volúmenes de historia, arte y literatura que nunca había tenido oportunidad de leer. Por las tardes, él le enseñaba sobre el mundo de los negocios, sobre arte, sobre los matices sociales que necesitaría conocer. Pero era en esos momentos íntimos de aprendizaje donde la tensión entre ellos se volvía casi insoportable. «No, así no», murmuró Elías, acercándose por detrás mientras ella practicaba servir vino en el comedor. «Deja que te enseñe». Sus manos cubrieron las de ella sobre la botella, y Violeta sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Él estaba tan cerca que podía sentir su aliento cálido en su nuca, el aroma masculino de su colonia mezclándose con algo que era únicamente suyo. «La muñeca debe mantenerse firme», susurró él, guiando sus movimientos. «Y el vertido debe ser lento, controlado». Violeta apenas podía concentrarse en sus palabras. Todo su ser estaba enfocado en el calor de sus manos sobre las suyas, en la solidez de su cuerpo detrás del suyo, en la forma en que su voz se había vuelto ronca cuando habló cerca de su oído. «¿Lo sientes?», preguntó él refiriéndose al peso de la botella. «Tienes que sentir cuándo parar». Pero Violeta no estaba pensando en el vino. Estaba pensando en cómo se sentiría si él girara sus hombros hacia él, si inclinara su rostro hacia el suyo, si finalmente cerrara esa distancia que él mantenía tan cuidadosamente entre ellos. «Sí», susurró, su voz apenas audible. «Lo siento». Elías se detuvo, consciente súbitamente de la doble carga de sus palabras. Miró hacia abajo y se dio cuenta de lo cerca que estaban, de cómo ella se había derretido contra él de manera tan natural que casi parecía que pertenecía ahí. Se apartó bruscamente, creando una distancia que se sintió como un vacío frío. «Bien», dijo, su voz más formal de lo habitual. «Creo que ya dominas la técnica». Violeta sintió la pérdida de su calor como un golpe físico. Se volvió hacia él, sus ojos buscando los suyos, pero él ya estaba guardando la botella, evitando su mirada. «Elías», comenzó, pero él la interrumpió. «Tenemos otra cena el viernes. Esta vez será más formal, más gente. Necesitarás un vestido diferente». La frialdad repentina en su voz fue como una bofetada. Violeta asintió silenciosamente, entendiendo el mensaje. Estaba cruzando líneas que él no quería que cruzara. Esa noche, sin embargo, las reglas cambiaron inesperadamente. Violeta había bajado a la cocina cerca de medianoche, incapaz de dormir, y esperando que un té de manzanilla la calmara. Se había puesto una bata de seda que Carmen había incluido en su nuevo guardarropa, y su cabello caía suelto sobre sus hombros en ondas suaves. Encontró a Elías ya ahí, de pie frente a la ventana con un vaso de whisky en la mano. Estaba vestido solo con pantalones de pijama y una camiseta negra que moldeaba perfectamente su torso. Su cabello estaba despeinado, como si hubiera estado pasando las manos por él, y había una tensión en sus hombros que no había visto antes. «No sabía que estabas despierto», murmuró ella, deteniéndose en el umbral. Él se volvió, y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento.
Había algo diferente en sus ojos, algo crudo y vulnerable que la máscara de control no lograba ocultar completamente. No podía dormir, admitió. ¿Y tú? Tampoco, respondió ella, acercándose lentamente. ¿Está todo bien? Elías la observó acercarse, notando cómo la bata de seda se movía con cada paso, cómo la luz de la luna que entraba por la ventana hacía que su piel pareciera nacarada. Había algo en verla así, tan natural y hermosa en la intimidad de la cocina a medianoche, que lo desarmar completamente. ¿Te arrepientes?, preguntó súbitamente. ¿De haber aceptado esto? La pregunta la sorprendió por su honestidad brutal. ¿Por qué me preguntas eso? Porque dio un trago a su whisky antes de continuar. Porque no estoy seguro de que sea justo para ti. Eres tan pura, tan real, y yo te estoy pidiendo que vivas en una mentira. Violeta se acercó hasta quedar frente a él, sus ojos buscando los suyos en la penumbra. ¿Y qué hay de ti?, preguntó suavemente. ¿Te arrepientes tú? Elías la miró durante un largo momento, y ella pudo ver la batalla que se libraba en sus ojos. Me arrepiento, dijo finalmente su voz ronca, de que tenga que ser fingido. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de una honestidad que ninguno de los dos había esperado. Violeta sintió que su corazón se detenía por completo. Elías... No digas nada, murmuró él acercándose un paso. Por favor, no digas nada porque si lo haces, voy a hacer algo que ambos sabemos que no debería hacer. Pero Violeta no podía quedarse callada. No cuando él la miraba así, como si fuera lo más precioso que había visto jamás, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. ¿Y qué pasaría si lo hicieras?, susurró, dando un paso hacia él. ¿Qué pasaría si por una vez dejaras de pensar en las reglas y simplemente sintieras? Elías cerró los ojos, como si sus palabras fueran una tortura física. Violeta, no sabes lo que me pides. Sí lo sé, respondió ella, su voz ganando una firmeza que la sorprendió. Te pido que seas honesto, contigo mismo y conmigo. Cuando él abrió los ojos, la mirada que le dirigió estaba llena de una intensidad que la hizo temblar. ¿Honestidad?, murmuró acercándose hasta que apenas unos centímetros los separaban. ¿Quieres honestidad, Violeta? Ella asintió, incapaz de hablar. La honestidad es que desde esa primera noche, cuando te vi bajar las escaleras con ese vestido verde, no he podido pensar en otra cosa que no seas tú. La honestidad es que cada vez que te toco, aunque sea por accidente, siento como si me quemara. Y la honestidad es que me está volviendo loco fingir que esto es solo un contrato cuando cada fibra de mi ser quiere que sea real. El corazón de Violeta latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Entonces hazlo real, susurró. Las palabras de Violeta resonaron en el silencio de la cocina como una invitación al abismo. Elías la miró, viendo la determinación mezclada con vulnerabilidad en esos ojos color miel que lo habían cautivado desde el primer momento. «No sabes lo que dices», murmuró él, pero su voz carecía de convicción. «Sí lo sé», respondió ella, levantando su mano para tocar suavemente su mejilla. «Sé que nunca he sentido nada como lo que siento cuando estoy contigo. Sé que cada vez que me miras, mi mundo entero se tambalea. Y sé que por primera vez en mi vida no quiero ser prudente». El contacto de su mano contra su piel fue como una descarga eléctrica que recorrió todo el cuerpo de Elías. Durante un momento que se sintió eterno, simplemente se quedó inmóvil, luchando contra todos sus instintos de protección, contra todas las murallas que había construido alrededor de su corazón. Pero cuando ella se acercó un paso más, cuando pudo sentir el calor de su cuerpo y el aroma suave de su piel, todas sus defensas se desmoronaron. Violeta, susurró su nombre como una oración, como una rendición, y entonces, finalmente, cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que era suave y urgente a la vez, tierno, pero cargado de una pasión que había estado creciendo entre ellos durante semanas. Violeta sintió como si estuviera cayendo y volando al mismo tiempo, como si todo su ser se hubiera encendido con ese primer contacto. Los brazos de Elías la rodearon, atrayéndola contra él hasta que no quedó espacio entre sus cuerpos. Sus manos se perdieron en su cabello,
y ella pudo sentir el temblor que recorría su cuerpo, la misma pérdida de control que ella estaba experimentando. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban entrecortadamente. Elías apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si tratara de memorizar cada sensación. «Esto cambia todo», murmuró él, su voz ronca. «Lo sé», respondió ella, acariciando su rostro con una ternura que lo desarmó completamente. «No puedo prometerte nada fácil, Violeta. No sé cómo hacer esto de sentir de nuevo». Ella sonrió, una sonrisa que era pura luz en la penumbra de la cocina. «No te pido promesas, Elías. Solo te pido que no huyas de esto, que no huyas de mí». Él la besó de nuevo, esta vez con una ternura que la hizo derretirse entre sus brazos. Era un beso lleno de preguntas y respuestas, de miedos y esperanzas, de todo lo que no podían decir con palabras. Los días siguientes fueron una danza delicada entre ellos. Oficialmente, nada había cambiado. Seguían siendo el billonario y su prometida fingida, preparándose para apariciones públicas y cumpliendo con las expectativas sociales. Pero en privado habían cruzado una línea que no había vuelta atrás. Elías se volvió más atento, más tierno. Aparecía con libros que pensaba que a ella le gustarían. La llevaba a pasear por los viñedos al atardecer. Le enseñaba sobre el negocio del vino con una paciencia infinita. Y cuando creía que nadie miraba, la tocaba. Un roce de dedos al pasarle una copa, una caricia fugaz en su mejilla, una mano protectora en su espalda. Violeta florecía bajo esta nueva atención. La confianza que había ganado la primera noche se multiplicaba cada día, y con ella llegaba una gracia natural que hacía que Elías no pudiera apartar los ojos de ella. La noche del viernes llegó más rápido de lo esperado. Era la cena en casa de los Mendoza, una familia prominente en los círculos sociales de Madrid, y Elías había advertido a Violeta que sería una prueba mayor que la cena íntima en casa de Rafael. Violeta se había puesto un vestido de color granate que Carmen había elegido especialmente para la ocasión. Era elegante y sofisticado, pero conservaba la dulzura natural que la caracterizaba. Sus cabellos estaban recogidos en un moño bajo que dejaba algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Cuando bajó las escaleras, Elías sintió que se quedaba sin aire. Cada vez que la veía, parecía más hermosa, más segura de sí misma, más suya. «Estás radiante», murmuró él tomando su mano y besando suavemente sus nudillos. El gesto, tan simple pero íntimo, envió escalofríos por toda la columna de Violeta. La cena comenzó sin contratiempos. Violeta había aprendido a moverse en estos círculos con una elegancia que parecía natural, y su conversación inteligente y su risa genuina conquistaban a los invitados uno por uno. Pero entonces, a mitad de la velada, llegó una invitada inesperada. Bianca Moreno entró al salón como una tormenta vestida de negro. Alta, voluptuosa, con cabello rubio platino y ojos azules fríos como el hielo, se movía con la confianza de una mujer que sabía que todas las miradas se dirigían hacia ella. Violeta sintió inmediatamente el cambio en Elías. Su cuerpo se tensó, su mandíbula se endureció, y su mano sobre la de ella se volvió protectora y posesiva. «Elías, querido», dijo Bianca, acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Bianca», respondió él, su voz completamente fría, «no sabía que estabas en Madrid». «Acabo de regresar de París», respondió ella, dirigiendo entonces su atención hacia Violeta. «¿Y esta debe ser tu nueva acompañante?» La forma en que pronunció la palabra acompañante estaba cargada de desprecio, y Violeta sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Mi prometida», corrigió Elías firmemente. «Violeta Ibáñez». Bianca estudió a Violeta de arriba abajo, con una mirada que la hizo sentir como si estuviera siendo diseccionada. «Encantada», dijo finalmente, sin hacer ningún intento de disimular su desdén. «¿Debo preguntar de dónde surgiste? No recuerdo haberte visto en ninguno de nuestros círculos habituales». Violeta sintió que el calor subía a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Elías habló.
Violeta no necesita ninguna introducción a nuestros círculos, Bianca. Su valor no se mide por las fiestas a las que haya asistido. Pero Bianca no había terminado. Durante el resto de la noche, lanzó comentarios sutilmente crueles, preguntas diseñadas para hacer que Violeta se sintiera fuera de lugar, miradas de superioridad que cortaban como cuchillos. Y lentamente, con cada comentario despectivo, Violeta sintió como si las dudas que había logrado enterrar comenzaran a resurgir. ¿Realmente pertenecía a ese mundo? ¿Qué había en ella que pudiera competir con la sofisticación y la belleza de alguien como Bianca? Cuando finalmente llegó el momento de irse, Violeta estaba emocionalmente agotada. En el automóvil se mantuvieron en silencio hasta que Elías no pudo soportarlo más. «No la escuches», dijo firmemente, «ni una sola palabra de lo que dijo». «Pero tiene razón, ¿no?», murmuró Violeta mirando por la ventanilla. «Yo no pertenezco a ese mundo. Soy una impostora jugando a ser algo que no soy». Elías detuvo el automóvil en el arcén y se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. «Mírame, Violeta», dijo, su voz cargada de una intensidad que la obligó a encontrar sus ojos. «Tú vales más que todos ellos juntos. Tu bondad, tu inteligencia, tu corazón puro. Eso es lo que realmente importa». Y entonces la besó, ahí en el lado de la carretera, con una desesperación que hablaba de todos sus miedos de perderla. Las semanas siguientes se convirtieron en un período de transformación profunda para ambos. Después del encuentro con Bianca, algo había cambiado irrevocablemente entre Elías y Violeta. Las líneas que él había dibujado tan cuidadosamente se habían borrado por completo, y lo que había comenzado como un contrato de conveniencia se había convertido en algo mucho más poderoso y aterrador. Elías se encontraba mirándola constantemente. Cuando ella leía en la biblioteca por las tardes, la luz dorada del sol acariciando su rostro concentrado. Cuando se reía de algo que él decía durante la cena, su risa como música que curaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. Cuando caminaban juntos por los viñedos, su mano pequeña encajando perfectamente en la suya. Por primera vez en años, se permitía imaginar un futuro. No solo la resolución de la herencia, sino algo real, algo duradero. Despertarse cada mañana con ella a su lado. Construir algo hermoso y verdadero juntos. Pero Violeta, por su parte, luchaba contra sus propios demonios. Las palabras de Bianca habían plantado semillas de duda que crecían en silencio. Cada día que pasaba, cada momento de felicidad que compartía con Elías, se preguntaba si todo terminaría cuando llegara el final del contrato. ¿Qué pasaría cuando él obtuviera su herencia? ¿Seguiría necesitándola? ¿O descubriría que lo que sentía por ella había sido solo un espejismo nacido de la conveniencia? La respuesta llegó una noche de tormenta, 2 semanas antes de que el contrato llegara a su fin. Violeta había estado leyendo en su habitación cuando los truenos comenzaron a resonar como cañonazos en el cielo. Se acurrucó bajo las mantas, tratando de concentrarse en las páginas, pero el ruido era ensordecedor. Cuando un rayo particularmente brillante iluminó toda la habitación, seguido de un trueno que hizo temblar las ventanas, dejó el libro a un lado y decidió buscar refugio en la biblioteca. Encontró a Elías allí, de pie frente a la chimenea encendida, vestido solo con una camisa blanca y pantalones oscuros. El fuego proyectaba sombras danzantes en su rostro, acentuando las líneas de preocupación que había notado últimamente. «¿No puedes dormir?», preguntó ella suavemente. Él se volvió, y cuando sus ojos se encontraron, Violeta vio algo en ellos que no había visto antes. «Miedo. Hay algo que necesito decirte», murmuró él, su voz ronca. Violeta sintió que su estómago se contraía de ansiedad. «¿Qué pasa?». Elías se acercó lentamente como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. «Violeta, Se detuvo pasándose una mano por el cabello. Esto se suponía que iba a ser simple. Un contrato. 3 meses. Nada más. «Lo sé», susurró ella preparándose para lo que venía. «Pero no puedo seguir fingiendo que esto es solo actuación», continuó él, su voz quebrándose ligeramente. «No puedo seguir pretendiendo que no me he enamorado perdidamente de ti». Las palabras golpearon a Violeta como una ola.
dejándola sin aliento. Elías. No, déjame terminar, dijo él, acercándose hasta tomar sus manos entre las suyas. Sé que esto complica todo. Sé que no era parte del acuerdo. Pero te amo, Violeta. Te amo con una intensidad que me aterra. Violeta sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Yo también te amo, susurró. Pero tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De que cuando todo esto termine, cuando obtengas tu herencia, te des cuenta de que ya no me necesitas, de que lo que sientes sea solo gratitud. Elías soltó sus manos para tomar su rostro, obligándola a mirarlo. Escúchame bien, Violeta Ibáñez, dijo, su voz cargada de una intensidad que la hizo temblar. La herencia no significa nada comparada contigo. Nada. Si tengo que elegir entre el dinero y tú, te elijo a ti sin dudarlo ni un segundo. ¿En serio? En serio, murmuró él, acercando su rostro al de ella. De hecho, he estado pensando en cancelar todo este asunto, en contarle la verdad a mis abogados y renunciar a la herencia. Prefiero empezar de nuevo contigo que seguir viviendo esta mentira. Violeta lo miró con ojos brillantes de lágrimas y amor. No tienes que hacer eso. Podemos terminar el contrato tal como planeamos, pero como algo real, como una pareja real. Elías sonrió entonces, una sonrisa que transformó completamente su rostro. ¿Estás segura? Completamente segura, respondió ella, alzándose de puntillas para alcanzar sus labios. El beso que compartieron fue diferente a todos los anteriores. Era una promesa, una declaración, un comienzo. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado el último umbral que los separaba de ser completamente, irrevocablemente, el uno del otro. Pero ninguno de los dos sabía que en pocas horas su mundo sería puesto patas arriba por una noticia que cambiaría todo. La mañana llegó con una claridad dorada que parecía reflejar la felicidad que Violeta sentía en su corazón. Se había despertado temprano, con los recuerdos de la noche anterior llenando cada fibra de su ser. Las palabras de amor de Elías, sus besos, la promesa de un futuro real juntos, todo parecía demasiado perfecto para ser verdad. Se vistió con un vestido sencillo de color crema y bajó al comedor, esperando encontrar a Elías tomando café como era su costumbre. Pero cuando llegó, encontró la mesa vacía excepto por Miguel, quien parecía incómodo y nervioso. «Buenos días, Miguel», saludó ella con una sonrisa. «¿Dónde está el señor Saavedra?» «Señorita Violeta», comenzó Miguel evitando su mirada. «El señor Elías tuvo que salir muy temprano. Hubo una situación urgente». Algo en su tono hizo que la sonrisa de Violeta se desvaneciera. ¿Qué tipo de situación? Antes de que Miguel pudiera responder, el sonido de automóviles llegando hizo que ambos se dirigieran hacia la ventana. Violeta vio con sorpresa que no era el automóvil de Elías, sino dos vehículos elegantes de los que bajaron varias personas que no reconocía. «¿Quiénes son?», preguntó, pero Miguel ya se dirigía hacia la puerta. Los visitantes resultaron ser los abogados de la familia Saavedra, junto con algunos miembros del Consejo de Administración de las empresas familiares. Venían buscando a Elías, y cuando Miguel les explicó que no estaba, su líder, un hombre mayor de aspecto severo llamado señor Herrera, fijó su atención en Violeta. «Usted debe ser la señorita Ibáñez», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La prometida del señor Saavedra». «Sí», respondió ella, sintiendo una incomodidad creciente. «¿En qué puedo ayudarles?» «En realidad tenemos algunas preguntas sobre su compromiso. ¿Podríamos hablar en privado?» Violeta los guió hasta la sala de estar, su corazón latiendo cada vez más rápido. Había algo en la forma en que la miraban que la hacía sentir como si estuviera siendo juzgada. «Señorita Ibáñez», comenzó Herrera una vez que estuvieron sentados, «hemos estado investigando un poco sobre usted. Para los asuntos de la herencia, comprenda». «Por supuesto», murmuró ella, aunque una alarma comenzó a sonar en su mente. «Es curioso», continuó otro de los hombres. «No encontramos ningún registro de su existencia antes de hace 3 meses. Ningún historial crediticio, ningún pasaporte válido, ningún registro de empleo. Es como si hubiera aparecido de la nada». Violeta sintió que el color se drenaba de su rostro. «Yo vivía en un convento. No tenía necesidad de esas cosas».
Ah, sí, el convento, dijo Herrera consultando algunos papeles. También verificamos eso. Las monjas fueron muy elocuentes en sus respuestas. El corazón de Violeta se detuvo. ¿Qué dijeron? Dijeron que usted había partido hace 3 meses para tomar un trabajo como auxiliar de enseñanza en Segovia. Un trabajo que, curiosamente, nunca llegó a ocupar. En cambio, apareció aquí, viviendo como la prometida del señor Saavedra. Violeta se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Eso no es lo que parece. ¿No? Herrera se inclinó hacia adelante. Porque para nosotros parece exactamente como un fraude. Una joven sin recursos que se aprovechó de una situación para beneficiarse económicamente. Eso no es verdad, exclamó Violeta, poniéndose de pie. Yo amo a Elías y él me ama a mí. ¿Ah, sí? Preguntó otro de los hombres con una sonrisa cruel. Entonces, ¿por qué está él en este momento en las oficinas de nuestros abogados consultando sobre los procedimientos legales para disolver un compromiso fraudulento? Las palabras golpearon a Violeta como balas. Sintió que las piernas le fallaban y tuvo que aferrarse al respaldo de una silla para no caer. Eso no puede ser verdad. Me temo que sí, señorita Ibáñez, dijo Herrera, su voz ahora completamente fría. Al parecer alguien le hizo llegar al señor Saavedra información sobre sus verdaderas circunstancias, sobre cómo realmente llegó a estar aquí, y él ha decidido que es mejor terminar con esta situación antes de que se convierta en un escándalo público. Violeta sintió como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Todo lo que había vivido, todo lo que había sentido, todas las promesas de la noche anterior, ¿había sido todo una mentira? No, susurró. Él no haría eso. Anoche me dijo que me amaba. Los hombres dicen muchas cosas en momentos de pasión, señorita, dijo Herrera con desdén, pero cuando se enfrentan a la realidad, actúan de manera diferente. Uno de los asistentes sacó un sobre y se lo entregó. El señor Saavedra nos pidió que le entregáramos esto. Es un cheque por una cantidad generosa, más que suficiente para establecerse en cualquier lugar que desee. También incluye los arreglos para su transporte de vuelta al convento, si eso es lo que prefiere. Violeta tomó el sobre con manos temblorosas, pero no lo abrió. No podía. Todo su mundo se había reducido a ese momento, a esa traición incomprensible. También nos pidió que le dijéramos que comprende que usted solo estaba tratando de sobrevivir y que no tiene resentimientos hacia usted, pero que es mejor que esto termine ahora, antes de que alguien más salga lastimado. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Violeta, pero su voz salió sorprendentemente firme. Quiero escucharlo de él. Quiero que me lo diga a la cara. Me temo que eso no será posible, respondió Herrera. El señor Saavedra ha dejado muy claro que considera este asunto cerrado. Tiene 2 horas para recoger sus pertenencias. Un automóvil la estará esperando. Cuando finalmente se fueron, Violeta se quedó sola en el silencio ensordecedor de la mansión. En sus manos tenía el sobre que contenía su futuro, dinero suficiente para comenzar de nuevo en cualquier lugar, y la libertad de elegir su propio camino. Pero lo único que podía pensar era en las palabras de Elías de la noche anterior. Te amo con una intensidad que me aterra. Había sido toda una actuación tan perfecta que incluso ella se había creído la mentira. Violeta subió lentamente las escaleras hacia su habitación, cada paso una agonía. Sus pertenencias seguían siendo pocas, la ropa sencilla con la que había llegado y algunos libros que Elías le había regalado. Dejó todos los vestidos elegantes, las joyas, los zapatos caros. No eran suyos, nunca lo habían sido. Con manos temblorosas, escribió una carta breve en una hoja de papel que encontró en el escritorio. Elías, si esto es lo que realmente quieres, lo respeto. Pero necesitabas habérmelo dicho tú mismo. Después de todo lo que compartimos, me merecía al menos eso. Gracias por enseñarme que era posible ser amada, aunque haya sido solo temporalmente. Violeta. Dejó la carta sobre la almohada junto con el sobre sin abrir que contenía el cheque. No quería su dinero. No quería nada que le recordara lo tonta que había sido al creer que alguien como él podría amarla de verdad. El viaje de regreso al convento
fue una nebulosa de dolor. Miguel había insistido en llevarla personalmente, y durante todo el trayecto mantuvo un silencio respetuoso, ocasionalmente mirándola por el retrovisor con expresión preocupada. Cuando las torres del convento de Santa Teresa aparecieron en el horizonte, Violeta sintió una mezcla extraña de alivio y desolación. Era como regresar a una vida anterior, a una persona que ya no era. La Madre Superiora la recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas sobre su regreso inesperado. Las monjas la acogieron de vuelta con cariño, notando su tristeza pero respetando su silencio sobre lo que había pasado. Pero Violeta no era la misma joven que había partido 3 meses atrás. Había conocido la pasión, el amor, la traición. Había descubierto partes de sí misma que no sabía que existían. Ya no podía fingir que era la misma niña inocente que había vivido protegida entre esos muros. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Elías regresaba a su mansión después del día más largo de su vida. Había pasado horas en reuniones con abogados, tratando de encontrar una manera de proteger a Violeta del escándalo que se avecinaba, porque la verdad era muy diferente de lo que los abogados le habían hecho creer a ella. Bianca había contratado investigadores privados que habían descubierto la verdadera historia de cómo Violeta había llegado a la mansión. Armada con esa información, había amenazado con exponerlo todo a la prensa, destruyendo tanto la reputación de Elías como la de Violeta en el proceso. «Dame una segunda oportunidad», había sido su ultimátum, «o me aseguraré de que tanto tú como esa campesina sean el hazmerreír de toda España». Elías había intentado encontrar una salida, una manera de proteger a Violeta sin ceder al chantaje. Había consultado con los mejores abogados, había explorado todas las opciones legales, pero cada camino llevaba al mismo lugar, un escándalo público que destruiría a la mujer que amaba. Cuando Miguel le contó que los abogados habían visitado la mansión y que Violeta se había ido, Elías sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Corrió a la habitación de ella y encontró la carta junto con el sobre sin abrir. Las palabras de Violeta fueron como dagas en su alma. Ella creía que él la había traicionado, que todo había sido una mentira. Se dejó caer en la cama donde ella había dormido, respirando el aroma sutil que aún permanecía en las almohadas. El silencio de la mansión era ensordecedor sin su risa, sin el susurro de sus pasos por los pasillos, sin su presencia luminosa llenando cada rincón. Había perdido a la única mujer que había amado de verdad, y todo por tratar de protegerla. Esa noche, Elías tomó una decisión que cambiaría todo. No le importaba la herencia, no le importaba el escándalo, no le importaba lo que Bianca pudiera hacer. Lo único que importaba era Violeta, y encontrar la manera de explicarle la verdad. Pero cuando intentó localizarla, descubrió que había desaparecido por completo. El convento confirmó que había estado allí, pero que había partido de nuevo después de solo 3 días. No sabían a dónde había ido, ni tenían forma de contactarla. Violeta había desaparecido, llevándose consigo el corazón de Elías y dejándolo con la certeza devastadora de que había perdido lo más valioso de su vida por su propio miedo y cobardía. Durante días, movilizó todos sus recursos para encontrarla. Contrató investigadores, contactó a todas las escuelas de la región, revisó cada convento en España. Pero Violeta se había esfumado como si nunca hubiera existido. La ironía era cruel. El hombre que controlaba un imperio multimillonario no podía encontrar a la única persona que realmente importaba en su mundo. 3 semanas después de la desaparición de Violeta, Elías se encontró de pie bajo la lluvia torrencial frente a las puertas del convento de Santa Teresa. Había agotado todas las pistas, revisado cada lugar posible, y este era su último recurso antes de darse por vencido completamente. La Madre Superiora lo recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Era evidente que sabía quién era él, y también era evidente que no aprobaba lo que había pasado con Violeta. «Señor Saavedra», dijo con voz firme, «no esperaba verlo aquí. Necesito encontrar a Violeta», dijo él sin preámbulos, el agua goteando de su cabello y su ropa empapada. «Necesito explicarle lo que realmente pasó. Violeta se fue hace 2 semanas. No nos dijo a dónde iba,
solo que necesitaba encontrar su propio camino en el mundo. Elías sintió como si le hubieran dado un golpe físico. ¿No dejó ninguna pista? ¿Ninguna indicación de sus planes? La monja mayor lo estudió durante un largo momento, como si estuviera sopesando algo en su mente. «Dígame, señor Saavedra, ¿qué es exactamente lo que quiere explicarle?» Y entonces, de pie en el umbral de aquel lugar sagrado donde Violeta había crecido, Elías le contó toda la verdad. Le habló sobre el chantaje de Bianca, sobre cómo había intentado proteger a Violeta del escándalo, sobre cómo su miedo había resultado en la pérdida de la única mujer que había amado de verdad. La Madre Superiora escuchó en silencio y cuando él terminó, suspiró profundamente. «Violeta me habló de usted antes de irse la segunda vez», dijo finalmente. «Me dijo que había aprendido que amar significaba a veces tener que dejar ir, incluso cuando cada fibra de tu ser quiere aferrarse». «Ella no tenía que dejar ir nada», murmuró Elías, su voz quebrada. «Yo fui quien arruinó todo». «Tal vez», concedió la monja, «pero también me dijo algo más. Me dijo que si el amor era real, encontraría la manera de regresar, que tenía fe en eso». Elías levantó la mirada, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. ¿Dijo algo más? ¿Cualquier cosa que pueda ayudarme a encontrarla? La Madre Superiora vaciló. Luego caminó hacia su escritorio y sacó una carta. «Esto llegó para usted hace 3 días. Violeta me pidió que se la entregara si alguna vez venía a buscarla». Con manos temblorosas, Elías abrió la carta. La letra delicada de Violeta llenaba la página. «Elías, si estás leyendo esto, significa que viniste a buscarme. Eso me da esperanza de que tal vez después de todo lo que sentí era real. He pasado estas semanas tratando de entender lo que pasó. Al principio, solo sentía dolor y traición. Pero conforme los días pasaban, comencé a recordar al hombre que conocí. El hombre que me tocaba como si fuera algo precioso. El hombre cuya voz se quebraba cuando me decía que me amaba. Ese hombre no me habría lastimado a propósito. Ese hombre debe haber tenido una razón para hacer lo que hizo. Si realmente me amas, si lo que vivimos juntos significó algo para ti, encuéntrame donde comenzó nuestra historia real. No donde nos conocimos por accidente, sino donde decidimos que lo que sentíamos era verdadero. Te estaré esperando cada atardecer hasta que vengas, o hasta que entienda que no vendrás. Con todo mi amor, Violeta». Elías leyó la carta 3 veces antes de que el significado completo le llegara. Donde comenzó su historia real, la biblioteca, la noche que se confesaron sus sentimientos, la noche que decidieron que lo que sentían era más importante que cualquier contrato. Sin despedirse siquiera de la Madre Superiora, corrió hacia su automóvil. El viaje de regreso a la mansión nunca le había parecido tan largo. Cada kilómetro una eternidad, cuando sabía que Violeta podría estar esperándolo. Cuando finalmente llegó a la mansión, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Corrió hacia la casa, sus pasos resonando en el mármol del vestíbulo, hasta llegar a la biblioteca. Y ahí estaba ella. Violeta estaba de pie frente a la ventana, vestida con un sencillo vestido azul marino, su cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Cuando escuchó sus pasos, se volvió lentamente. Sus ojos se encontraron a través de la habitación, y en ese momento, todo el dolor, toda la confusión, todo el miedo se desvanecieron. Solo quedaron ellos dos y el amor que había sobrevivido a la separación, a las mentiras, a todas las fuerzas que habían tratado de mantenerlos apartados. «Violeta», murmuró él, su voz ronca de emoción. «Viniste», susurró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Siempre vendré por ti», respondió él, acercándose con pasos lentos, como si temiera que fuera un espejismo. «Siempre». Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Elías extendió su mano y acarició suavemente su mejilla. «Perdóname», murmuró. «Perdóname por no confiar en nuestro amor lo suficiente como para luchar por él desde el principio». «Cuéntame la verdad», pidió ella. Toda la verdad. Y bajo la luz dorada del atardecer, en la habitación donde había comenzado su historia de amor verdadero, Elías le contó todo. Elías le contó todo. Cada detalle de las amenazas de Bianca, cada hora que había pasado buscando una salida,
que no comprometiera la reputación de Violeta. Cada momento de desesperación, cuando se dio cuenta de que había perdido lo más importante de su vida por tratar de protegerla. Violeta escuchó en silencio, sus ojos nunca apartándose del rostro de él. Cuando terminó, se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó suavemente. «¿Por qué no confiaste en que podríamos enfrentarlo juntos?». Elías cerró los ojos, el peso de su error aplastándolo. «Porque tenía miedo de perderte. Irónicamente, por tratar de protegerte, terminé perdiéndote de todas formas». «Pero no me perdiste», murmuró ella, llevando sus manos al corazón. «Estoy aquí. Elegí volver porque entendí algo importante durante estas semanas lejos de ti». «¿Qué entendiste?». «Que el amor verdadero no es solo sentir mariposas en el estómago o que se te acelere el corazón cuando alguien te mira. Eso es solo el comienzo». Sus ojos brillaron con una sabiduría nueva. «El amor verdadero es elegir confiar, elegir luchar, elegir creer en la otra persona incluso cuando todo parece perdido». Elías la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos como si nunca fuera a dejarla ir. «Te amo, Violeta. Te amo con toda mi alma. Y si me das otra oportunidad, prometo que nunca más intentaré protegerte manteniéndote en la oscuridad. Enfrentaremos todo juntos». «Tengo una condición», dijo ella, separándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Lo que sea. Cásate conmigo», susurró. «No por ningún contrato, no por ninguna herencia. Cásate conmigo porque me amas y porque quieres construir una vida conmigo». Elías sintió como si el corazón fuera a salírsele del pecho. Sin soltar sus manos, se arrodilló frente a ella en el mismo lugar donde habían compartido su primera confesión de amor. «Violeta Ibáñez», dijo, su voz temblando de emoción. «¿Quieres casarte conmigo? Sin contratos, sin fechas límite, sin nada más que amor. Solo amor puro, verdadero y eterno». «Sí», respondió ella, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «Sí, 1000 veces sí». Se besaron entonces con una pasión que contenía todo lo que habían sentido, todo lo que habían perdido y todo lo que habían encontrado de nuevo. Era un beso que sellaba no solo su compromiso, sino la promesa de un futuro construido sobre la confianza, la honestidad y un amor que había sobrevivido a la separación. Cuando se separaron, Elías sonrió con una felicidad que transformó completamente su rostro. «Hay algo que debo hacer primero», dijo, tomando su teléfono. Una llamada que debía haber hecho hace semanas. Marcó el número de sus abogados y cuando contestaron su voz sonó firme y decidida. «Herrera, soy Elías. Quiero que retiren inmediatamente todas las acciones legales relacionadas con el asunto de la herencia. Y quiero que le hagan saber a Bianca Moreno que si se acerca a mí o a mi prometida otra vez, me aseguraré de que toda España sepa exactamente qué tipo de persona es». Cuando colgó, Violeta lo miró con admiración. «¿Y la herencia?» «No la necesito», respondió él acariciando su rostro. «Tengo todo lo que necesito aquí, contigo. Pero Elías...» «Violeta, construí mi propia fortuna mucho antes de que mi abuelo muriera. Su herencia era importante para mí por razones sentimentales, no económicas. Y ningún sentimiento del pasado vale más que nuestro futuro juntos». Esa noche cenaron en la terraza bajo las estrellas, planeando su boda verdadera. Sería simple, dijeron, en una pequeña iglesia cerca de Segovia, rodeado solo de las personas que realmente importaban. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró Violeta mientras bailaban lentamente al sonido de la música que salía de la radio. «¿Qué?». «Que al final, el engaño que me trajo hasta ti se convirtió en la verdad más hermosa de mi vida. Me enamoré del hombre que fingía ser tu prometida, y ahora realmente lo seré». Elías la hizo girar suavemente. Luego la atrajo de nuevo contra su pecho. «No, mi amor», murmuró contra su cabello. «Tú no te enamoraste del hombre que fingía ser. Te enamoraste del hombre que realmente soy, el hombre que solo pude ser cuando te conocí». Bajo el cielo estrellado, abrazados en su propia burbuja de felicidad, ambos supieron que habían encontrado algo que mucha gente busca toda la vida. Un amor verdadero, profundo y eterno, que había nacido de un engaño, pero había florecido en la más pura verdad.
6 meses después, una mañana dorada de primavera bañaba los jardines de la mansión Saavedra. Violeta despertó envuelta en los brazos de su esposo, sintiendo el calor de su piel contra la suya y escuchando el ritmo constante de su respiración. Su boda había sido todo lo que habían soñado, una ceremonia íntima en una pequeña iglesia de piedra rodeada de viñedos, con la Madre Superiora bendiciendo su unión y Miguel llorando de emoción en la primera fila. Violeta había llevado un vestido sencillo de encaje blanco que la hacía parecer un ángel, y cuando Elías la vio caminar hacia el altar, las lágrimas habían corrido libremente por sus mejillas. Su noche de bodas había sido una revelación de ternura y pasión. Elías la había amado con una delicadeza reverente, como si fuera lo más precioso del mundo, y Violeta se había entregado completamente, sin miedos, sin reservas, solo con amor puro fluyendo entre ellos. Había sido perfecto, la culminación de un amor que había crecido desde la inocencia hasta convertirse en algo profundo, maduro y eterno. Los meses siguientes habían sido como vivir en un sueño. La mansión se había transformado en un verdadero hogar, lleno de risa, de conversaciones íntimas, de pequeños gestos cotidianos que tejían la tela de una vida compartida. Elías había enseñado a Violeta sobre sus negocios, y ella había aportado una perspectiva fresca que había sorprendido incluso a los socios más veteranos. Juntos, habían iniciado una fundación para apoyar la educación de jóvenes de escasos recursos, pero esa mañana Violeta tenía algo especial que contarle a su esposo. Se levantó silenciosamente y se puso una bata de seda color marfil. En el cajón de su mesita de noche guardaba un pequeño sobre que había estado esperando el momento perfecto para abrir. Ese momento había llegado. Bajó a la cocina y preparó café como había aprendido que a él le gustaba. Luego cortó algunas flores del jardín para hacer un pequeño arreglo. Cuando todo estuvo listo, regresó a la habitación donde Elías comenzaba a despertar. «Buenos días, mi amor», murmuró él, estirando los brazos hacia ella con esa sonrisa soñolienta que la derretía cada mañana. «Buenos días», respondió ella, acercándose con la bandeja. «Te traje café». «¿Qué he hecho para merecer tanto mimo?», preguntó él, incorporándose y atrayéndola hacia la cama. «Bueno», dijo ella, acomodándose a su lado, «hay algo que necesito decirte». Algo en su tono hizo que Elías se pusiera más alerto. La miró con esos ojos oscuros que ya conocían cada uno de sus gestos. «¿Todo está bien?». Violeta sonrió, una sonrisa radiante que iluminó toda su cara. «Más que bien», murmuró tomando su mano y colocándola suavemente sobre su vientre. «Vamos a tener 2». Elías se quedó completamente inmóvil por un momento, como si las palabras necesitaran tiempo para llegar a su cerebro. «¿2 qué?», preguntó con voz ronca. «Bebés, Elías», susurró ella sacando el sobre de su bata. «Gemelos. El médico me lo confirmó ayer». El mundo de Elías se detuvo por completo. Miró el sobre en sus manos, luego la miró a ella, luego su mano sobre el vientre que ahora sabía que albergaba a sus hijos. Estamos... No podía terminar la frase. «Embarazada de 3 meses», confirmó ella, riendo a través de las lágrimas de felicidad que habían comenzado a correr por sus mejillas. «Gemelos, Elías. Vamos a tener 2 bebés». La emoción que cruzó por el rostro de Elías fue algo que Violeta nunca olvidaría. Era pura alegría, asombro, gratitud y amor, todo mezclado en una expresión que la dejó sin aliento. «Violeta», murmuró él, su voz quebrándose. «Mi amor, mi vida». La besó entonces con una ternura infinita, sus manos ahuecando su rostro, como si fuera lo más frágil y precioso del mundo. Cuando se separaron, él se inclinó y besó suavemente su vientre, sus ojos cerrados con reverencia. «Hola, pequeños», susurró contra su piel. «Soy papá, y su mamá es la mujer más increíble del mundo». Violeta rió, el sonido mezclándose con sus lágrimas de felicidad. «¿Estás feliz?». «Feliz es muy poco», respondió él, levantándose para mirarla a los ojos. «Estoy completo. Por primera vez en mi vida, estoy completamente completo». Pasaron el resto de la mañana en la cama, hablando sobre el futuro, sobre nombres, sobre cómo sería la vida con 2 bebés corriendo por la mansión. Elías no podía dejar de tocar su vientre.
maravillado por el milagro que crecía dentro de ella. Esa tarde, caminaron juntos por los viñedos de la mano, viendo cómo el sol pintaba el cielo de tonos dorados. Los viñedos estaban en plena floración, prometiendo una cosecha abundante, así como sus vidas prometían estar llenas de nuevas bendiciones. ¿Sabes qué pienso?, dijo Violeta, deteniéndose entre las hileras de vides. ¿Qué, mi amor? Pienso que tu abuelo estaría muy orgulloso. No solo encontraste el amor verdadero, sino que vas a formar la familia que él siempre quiso que tuvieras. Elías sonrió atrayéndola contra él. Mi abuelo habría adorado a nuestra familia, pero más que eso habría adorado a ti, la mujer que me enseñó que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que a veces los errores más hermosos de la vida nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Mientras el sol se ponía sobre los viñedos, Violeta se acurrucó contra el pecho de su esposo, sintiendo sus brazos fuertes alrededor de ella y el latido constante de su corazón contra su oído. Su mano descansaba sobre su vientre, donde dos nuevas vidas crecían como símbolos vivientes del amor que habían encontrado. El engaño que había comenzado todo había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por la verdad más hermosa que ninguno de los dos había imaginado posible. Habían encontrado no solo el amor, sino una familia, un hogar, un futuro lleno de promesas. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Violeta cerró los ojos y sonrió, sabiendo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo, en los brazos del hombre que la amaba, esperando a los hijos que completarían su felicidad perfecta. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.